Yo lo grabo y después cualquier cosa lo subo si ustedes quieren. Pero si no, el de la otra sala, o sea, siempre se queda grabada la sala en la que estaba dando el profe del teórico. Entonces, nada, no lo puse, pero ahí ya está. Entonces, les repito, estamos en la clase 11, que es de músculos de la pelvis y del muslo. Tenemos que completar, como el resto de los prácticos, inserción proximal y distal, ¿sí? O sea, el origen y dónde termina el músculo. Recuerden que el término proximal hace referencia a la cercanía del tronco o del origen, ¿sí? Y distal es lo que está más alejado, ¿sí? Del tronco del origen. La acción es el movimiento que genera el músculo cuando se contrae de forma concéntrica, y la inervación es o sea, nosotros tenemos que especificar el nervio que le va a dar a llevar la información, ¿sí? A ese músculo para que el músculo se pueda contraer, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos poner estando en el miembro inferior? Bueno, flexión, extensión, rotación interna o medial, rotación externa o lateral, abducción, aducción, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el músculo psoas-ilíaco, que este músculo, si ustedes recuerdan, ya lo habían visto para el primer parcial, ¿sí? Así que si alguno se anima, abre el micrófono, acá tenemos la imagen, ¿sí? Y nos puede decir para todos cuáles son las inserciones, ¿sí? Fíjense, tenemos el psoas ilíaco, está compuesto por el psoas mayor y el músculo ilíaco, ¿sí? ¿Alguno se anima a ver en la imagen y decir cuáles serían las inserciones? Aprovechen que son poquitos, así que pueden participar. Y de paso les va a servir para ir practicando para el integrador, que va a ser así, van a hacer algunas preguntitas orales, ¿sí? Entonces les va a servir para ir practicando. Apófisis espinosa, transversas Bien, de la apófisis transversa, lumbar. bien, de las vértebras lumbares. ¿Te acordás cómo se llaman las apófisis transversas de las vértebras lumbares? ¿Cómo eran? ¿Qué forma tenían? Se podían llamar apófisis transversas o apófisis que tienen forma de costilla, significa. ¿Cómo se llaman? Apófisis Costales. costales o costiformes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí me dijiste, en las apófisis transversas o apófisis costales de las vértebras lumbares, ¿dónde más tiene inserción? En la cresta ilíaca. Pará, En la vértebra torácica. vamos primero con el psoas mayor, ¿sí? O sea, con la parte que va por arriba, ¿sí? La que tiene inserción en Ok. ¿sí? Lo de la cresta ilíaca está bien, pero eso es para la parte del ilíaco, ¿sí? Entonces vamos primero con esta porción, la del psoas mayor. Entonces ahí vos me dijiste que se inserten las apófisis costiformes, ¿sí? O apófisis transversas, y se inserta también, ¿qué estoy marcando acá de la vértebra? ¿Qué es esto? El cuerpo. El cuerpo, ¿sí? Entonces se inserta en la cara anterolateral, ¿sí? Del cuerpo de las vértebras lumbares, ¿sí? Lo marco así. A veces se encuentran de todas las lumbares, a veces se encuentran en la última torácica y las primeros 4 lumbares, ¿sí? Eso dependiendo del libro, por ahí encuentran una u otra, ¿sí? Esas diferencias son porque la descripción que ustedes, o sea, que nosotros vemos en los libros de anatomía, están hechas en base a disecciones, ¿sí? Que se fueron haciendo en cuerpos cadavéricos, y ustedes saben que hay algunas diferencias, ¿sí? Entre individuos. Entonces, bueno, por ahí un autor encontró, o sea, todos los cadáveres que examinó encontró que llegaban hasta la 4ª lumbar, hay otro que por ahí justo encontró que llegaban hasta la 5ª, así hay pequeñas variaciones, y variaciones en cuanto al análisis, ¿sí? Que puede, o sea, variaciones entre individuos y variaciones entre el análisis que puede hacer cada uno de los autores, ¿sí? Entonces por eso a veces hay alguna discrepancia, pero bueno, básicamente
va a las apófisis transversas de las vértebras lumbares, cara anterolateral, ¿sí? De los cuerpos. Y ahora la parte del ilíaco, como decía el compañero, ¿dónde va? ¿Qué habías nombrado? La cresta. Bien, la cresta ilíaca, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que el coxal tenía su borde superior? Se denomina cresta ilíaca, ¿sí? O sea, todo esto es la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca tiene un labio medial, ¿sí? Que sería el labio que da la cara medial, que es ahí donde tiene inserción el músculo ilíaco, y tiene, del otro lado se vería el labio lateral, ¿sí? Entonces va labio medial de la cresta ilíaca, ¿y cómo se llama esta fosa que está acá, que le da nombre al músculo? ¿Fosa ilíaca? Bien, Fosa fosa ilíaca. ilíaca, ¿sí? Entonces va en la fosa ilíaca, labio medial de la cresta ilíaca, ¿sí? Y de ahí se va, fíjense, el ilíaco y el psoas mayor, se van los dos con la misma inserción distal, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Este es el trocánter mayor, Trocánter. y el otro es el menor. el trocánter menor, ¿sí? Esa es la inserción distal. ¿Está bien? Entonces, la inserción proximal del psoas mayor es, como bien dijeron ustedes, la cara lateral de los cuerpos de las vértebras lumbares, los discos intervertebrales, que eso no los nombramos, ¿sí? Los discos intervertebrales correspondientes, ¿sí? Las apófisis costiformes de las vértebras lumbares, el músculo ilíaco se inserta en el labio medial de la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca, y como inserción distal tienen ambos músculos el trocánter menor del fémur, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que puede tener este músculo? Bueno, para pensar en la acción, recuerden lo que tenemos que hacer es pensar qué ocurre, qué movimiento genera este músculo cuando se contrae, es decir, cuando cuando se contrae de forma concéntrica, es decir, cuando se acorta, ¿sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, como ahora, sentada, ¿sí? Y contraigo el psoas ilíaco, ¿qué va a pasar con mi muslo? ¿Qué voy Una a poder flexión. hacer? Voy a poder hacer una flexión y una rotación externa, ¿sí? ¿Y eso por qué? Fíjense, si yo tiro de acá hacia allá, ¿sí? Ahí sí está claro que el fémur se me va a ir para arriba, ¿sí? O sea, voy a hacer una flexión. Ahora, piensen que el trocánter menor es acá interno y yo estoy tirando desde arriba, entonces al tirar va a generar que el fémur, ¿sí? Rote hacia el lado externo, ¿sí? O sea, va a rotar hacia allá. ¿Está bien? Porque estoy tirando desde esta punta, ¿sí? Entonces va a generar una flexión, una rotación externa, y puede también producir una aducción, ¿sí? Es decir, que el fémur se vaya hacia la línea medial, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo me pongo de pie? ¿Sí? De pie, donde no voy a poder mover el fémur porque estoy de pie, y el punto fijo va a estar, a ver ahí, el punto fijo va a quedar acá, y entonces yo voy a tirar desde acá, el músculo se contrae y se va a cortar hacia este lado, ¿sí? Entonces va a tirar hacia allá, ¿sí? ¿Qué va a hacer con la columna? La extensión. La flexiona y la La rota también. flexiona, ¿sí? La va a La extiende y flexionar, rota el tronco. ¿sí? Entonces, si se contrae de los dos lados, va a flexionar la columna. Ahora, ¿qué ocurre si se contrae de un solo lado? ¿Hacia dónde va a rotar? Externa. Recuerden que en la columna la rotación es hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? En este caso, y lo que nosotros tenemos que marcar cuando tenemos en cuenta el músculo, es si la rotación es, ¿se acuerdan? Homolateral o heterolateral, ¿sí? Homolateral, ¿qué quiere decir? Que se contrae el músculo del lado izquierdo y se rota hacia la izquierda.
Heterolateral, ¿qué significa? Que se contrae el músculo del lado izquierdo y se rota hacia la derecha, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa. Acá nosotros vamos a estar realizando la fuerza, digamos, sobre las apófisis transversas, ¿sí? Recuerden que tiene inserción ahí en las apófisis transversas y la cara anterolateral, ¿sí? De los cuerpos vertebrales de las lumbares. Entonces, al tirar de ahí de un solo lado, cuando uno tira de acá, por la contracción del músculo, se va a rotar hacia el otro lado, ¿sí? O sea, se contrae del lado derecho y se rota hacia el lado izquierdo. Se los muestro acá con esto, ¿sí? Miren acá la cara del perrito, ¿sí? Hacemos de cuenta que el asa de la taza es la apófisis transversa. Y esto es el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Estoy desde adelante, imaginen que lo negrito es el músculo, ¿sí? Es el psoas ilíaco que está tirando, ¿sí? Entonces miren, tiro yo de acá, voy a poner la mano así, tiro de acá, y fíjense hacia dónde se gira. Yo estoy tirando del lado derecho, ¿sí? Tiro del lado derecho, y fíjense que la carita del perrito se va hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se ve? Heterolateral. Entonces es una rotación heterolateral. ¿Sí? La rotación es heterolateral y haciendo... Esto se me quedó duro el mouse. No, como que se trabó. Ahí está. Haciendo la contracción también de un solo lado, lo que puede generar es una inclinación. O sea, si yo tengo la columna recta, con la contracción de este lado, la columna va a quedar, ¿sí? Se inclina, ¿sí? Entonces, tomando punto fijo el fémur, si la inserción en el trocánter menor, va a ser una rotación heterolateral, una inclinación. La inclinación, fíjense que no hace falta aclarar porque siempre es para el mismo lado, ¿sí? Siempre es homolateral. O sea, siempre se contrae del lado derecho y la columna inclina hacia el lado derecho, ¿sí? Eso no hace falta aclarar porque siempre es homolateral. Entonces hace rotación heterolateral, inclinación y flexión, ¿sí? Esto igualmente ustedes ya lo habían visto para el primer parcial, pero bueno, está en esta región, así que también lo repasamos. Después les voy a mostrar los músculos de la pelvis, y este es el programita del Visible Body que ustedes pueden descargar de ahí del aula virtual, si tienen el link. Y entonces les muestro lo que son los músculos de la cadera, ¿sí? Los músculos de la pelvis. Entonces fíjense, no sé si quieren, acá yo les muestro de vuelta la guía, no sé si quieren que nosotros vayamos así tal cual el orden de acá, no sé si ustedes fueron completando el teórico con lo que les fue diciendo el profe, o si quieren que yo les vaya mostrando acá en el Visible Body de acuerdo a cómo están organizados los músculos, como ustedes me digan, vamos a seguir. Creo que si seguimos la guía sería mejor quizás. Igual a la guía, bueno. Entonces ustedes me van diciendo, ¿sí? Arrancamos entonces con el glúteo menor y ustedes me van diciendo cuáles van siguiendo, ¿sí? Así, o sea, yo miro esta pantalla y ustedes me indican, ¿dale? Entonces el primero es el glúteo menor, ¿sí? Que es este que está acá. El músculo glúteo menor, fíjense que vamos a repasar primero el hueso coxal, ¿sí? Que ya lo habíamos visto para la clase pasada, pero es importante tener claro los rasgos óseos, ¿sí? Esta es la cara medial, tenemos la línea arcuata, lo que está por encima de la línea arcuata o línea arqueada es la fosa ilíaca, ¿sí? Que ahí recién dijimos, tiene inserción el músculo el ilíaco, ¿sí? Esto de acá abajo es la fosa acetabular, tenemos el foramen obturado, tenemos el pecten del pubis, tenemos las espinas ilíacas, ¿sí? Todo este es el borde anterior, entonces tengo espina ilíaca antero-superior, la escotadura innominada, espina ilíaca antero-inferior, tengo acá el ángulo del pubis, todo este es el borde posterior, espina ilíaca postero-superior, escotadura innominada, espina ilíaca postero-inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, y la tuberosidad isquiática. Esta de acá es la carilla auricular, que igualmente ahí no va a tener inserción ningún músculo, ¿por qué? Porque es la carilla en donde articula con el sacro.
Todo el borde superior, recuerden que ya lo habíamos visto recién, es la cresta ilíaca, ¿sí? Que tiene, fíjense, un labio medial y un labio lateral, ¿sí? Y un labio intermedio, ¿sí? También. Les muestro acá la cara lateral, tiene el acetábulo, se ve también el foramen obturado, tenemos borde posterior, borde anterior, ¿sí? con los mismos rasgos óseos, y acá en esta parte que es la cara glútea, tenemos que acá no están marcaditos, una línea glútea anterior, línea glútea posterior y una línea glútea inferior, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos rasgos óseos, vamos a volver a ver el glúteo menor, ¿sí? Entonces, el glúteo menor se inserta en la cara glútea, ¿sí? Que es la cara lateral del coxal, pero la partecita de arriba, ¿sí? En la cara glútea, entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior, ¿sí? O por delante de la línea glútea anterior, pueden encontrar en el libro también, ¿sí? Puede ser el ala del ilíaco. Ala del ilíaco. No, ponelo así, por delante de la línea glútea anterior, ¿sí? ¿Cuál es la inserción distal? Esperen, acá vamos a sacarlo, a ver los vasos. Sí. Y borro acá el tensor para que se vean. Fíjense, acá tenemos el trocánter mayor, ¿sí? El glúteo menor se inserta en el borde anterior y superior del trocánter mayor, ¿sí? ¿Lo ven? Lo hago así de costadito. Fíjense, estoy en una vista anterior, entonces se inserta en el borde anterior y parte superior del trocánter mayor. ¿Sí? Se los giro así, de acá se ve de atrás, vista posterior, vista anterior, ¿sí? Borde anterior y superior del trocánter mayor. Ustedes, si quieren, todos estos músculos pelvitrocanterios pueden poner que se insertan en el trocánter mayor, ¿sí? Así en términos generales. Si ustedes van más al detalle, por ahí les va a permitir relacionar bien la acción que tiene y la función de ser ligamentos activos, ¿sí? En esta articulación. ¿Recuerdan la clase pasada cuando habíamos visto no sé si fue la clase pasada o la anterior, cuando vimos los músculos del manguito rotador, ¿sí? Que teníamos varios músculos que se insertaban por alrededor del tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Y es parecido a lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el trocánter mayor en el fémur, y tenemos así bordeándolo un montón de músculos, ¿sí? Que van teniendo inserción en cada uno de sus secciones, ¿sí? Rodeándolo, y fíjense la dirección bien transversal que tiene, así como tenían, ¿sí? Los músculos del manguito rotador, como el supraespinoso, subescapular, ¿sí? Que tienen así dirección bien horizontal, transversal, ¿sí? Y ellos lo que hacen, funcionan como ligamentos activos, ¿sí? ¿Qué quiere decir un ligamento activo? Bueno, con el tono que tiene el músculo, ¿sí? Está actuando ahí para reforzar la articulación, ¿sí? Para hacerla más estable, ¿sí? Entonces, recién nombramos la inserción proximal y distal del glúteo menor. ¿Cuáles son las acciones del glúteo menor? Bueno, el glúteo menor, junto con el glúteo medio, tienen las mismas acciones. Entonces ahora, si quieren, pueden anotar en el glúteo menor, y después cuando les toque el glúteo medio, anotan que son las mismas, ¿sí? Con sus fibras anteriores puede hacer rotación interna, rotación medial, ¿sí? Con las fibras posteriores puede realizar rotación externa o rotación lateral, ¿sí? Que es lo mismo. Con las fibras medias, cuando se contrae, fíjense, se contrae, ¿sí? O sea, esto se acorta, y como tira de acá, ¿sí? Lo que va a hacer es que el fémur se levante en la dirección del plano frontal, ¿sí? Es decir, que lo que va a hacer es abducción,
¿sí? Se los roto así, fíjense. Acá, si esto se contrae, tira de acá desde arriba, o sea, piensen que la inserción es anterior pero superior, ¿sí? Entonces, por eso es que puede hacer también abducción, ¿sí? Entonces hace con las fibras anteriores rotación interna, con las posteriores rotación externa, con las fibras medias abducción, ¿sí? Y está inervado por el nervio glúteo superior. Este nervio, ¿sí? El nervio glúteo superior, inerva al glúteo mediano, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata, ¿sí? Estos tres músculos, glúteo menor, glúteo medio y tensor de la fascia lata, son los únicos tres de esta región que pueden hacer rotación medial de la articulación coxofemoral, ¿sí? Todos los otros músculos, todos los músculos pelvitrocanterios, se los conoce por tener la acción de hacer rotación externa, ¿sí? Todos hacen rotación externa. Ahora, glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata, que están los tres inervados por el nervio glúteo superior, esos tres pueden hacer rotación medial, ¿sí? Rotación interna. Entonces, los músculos que nosotros tenemos ahí en el cuadrito, todos estos primeros son todos músculos pelvitrocanterios, ¿sí? Van de la pelvis al trocánter, ¿sí? Todos hacen rotación externa. Piensen en la función que dijimos recién del glúteo menor, ¿sí? Dijimos, sus fibras anteriores hacen rotación interna, las medias, abducción, las posteriores, rotación externa, hace rotación externa, ¿sí? Como el resto de los músculos pelvitrocanterios, ¿sí? Después, ¿cuál sigue? El piriforme, ¿no? Sí, Bien, el piriforme piramidal es este, ¿sí? El músculo piriforme o piramidal se inserta en la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebras sacras, segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, cara anterior, en los alrededores de los forámenes sacros, y de ahí, fíjense, tiene inserción en la parte media y borde superior del trocánter mayor. Borde superior del trocánter mayor, ¿sí? Pero fíjense que es en la cara media, ¿sí? En la cara medial, perdón. Esta sería la cara lateral del trocánter mayor, esta es la cara media, medial, ¿sí? Y viene en la parte superior, ¿sí? ¿Qué función cumple? Bueno, es un músculo pelvitrocantero, entonces ya sabemos que hace rotación externa. Y además, como se inserta bien en la parte superior, puede hacer abducción. Si piensen que si yo de algo estoy tirando de acá, ¿sí? Y el eje de rotación lo tiene acá, entonces tiro de ahí arriba, ¿sí? Y puedo hacer abducción, ¿sí? El glúteo menor, que también tiene inserción en la parte superior del trocánter mayor, ¿sí? Parte anterior y superior del trocánter mayor, también está tirando ahí de arriba, entonces por eso puede hacer abducción, ¿sí? Después tenemos, no sé qué orden viene, obturador interno. El obturador interno es este. ¿Recuerdan recién cuando vimos las características de vuelta a los rasgos óseos del coxal? Que en la parte inferior habíamos visto que tiene el foramen obturado, ¿sí? Por dentro y por fuera del foramen obturador se encuentra el músculo obturador interno y obturador externo, ¿sí? El obturador interno tapiza el foramen obturado por el lado interno, ¿sí? A ver, ahí borro un poquitito más, una parte del periné.
Perdón, profe, ¿la inervación del piriforme cuál era? Bueno, ahí no hace falta que ustedes anoten el nombre del nervio, si quieren lo pueden anotar, es el nervio piriforme, pero lo que sí tienen que saber es que es una rama colateral del plexo sacro, ¿sí? Estos músculos los pelvitrocanterios están inervados por el plexo sacro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plexo sacro inerva a los músculos de la región de la pelvis. Y parte posterior del muslo, ¿sí? Entonces fíjense, todos estos están en la parte posterior, pelvis y parte posterior, inervados por el plexo sacro, ¿sí? Entonces fíjense, el músculo obturador interno, en el foramen obturador está tapizado por una membrana que se llama membrana obturatriz, ¿sí? Entonces el músculo obturador interno se inserta en la cara medial o cara interna de la membrana obturatriz, que es la que está tapizando el foramen obturado. Entonces se inserta cara interna de la membrana obturatriz y sus alrededores, y de ahí se va a la fosa trocantérica. Recuerdan que en el fémur, vamos a repasar rápidamente los rasgos óseos, tenemos trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica, cabeza, cuello, la tróclea, la cara articular para la rótula, tubérculo del aductor, acá de este lado, línea áspera, tuberosidad glútea, acá de nuevo se ve el trocánter mayor, trocánter menor, cresta intertrocantérica, y acá en la cara medial del trocánter mayor se ve la fosa trocantérica, ¿sí? Que son unas pequeñas depresiones, ¿sí? Que quedan esas impresiones por la inserción de estos músculos, ¿sí? de estos pelvitrocantéricos. Entonces ahí, ¿sí? En la fosa trocantérica es donde tiene inserción el músculo obturador interno, ¿sí? El obturador externo, para verlo, fíjense, acá tenemos el foramen obturado. Fíjense que voy a borrar los aductores, aductor largo, pectíneo, aductor corto, ¿sí? Y ahí puedo descubrir, puedo ver el obturador externo, ¿sí? Que está tapizando el foramen obturado, pero de la cara lateral, ¿sí? De la cara externa. ¿Está bien? Entonces la inserción del músculo obturador externo es también la membrana obturatriz, pero en la cara externa, ¿sí? Y sus alrededores. ¿Qué son sus alrededores? Bueno, cuerpo y rama del pubis y del isquion, ¿sí? Entonces inserta cara lateral de la membrana obturatriz y sus alrededores, ¿sí? Que es cuerpo y rama del pubis y del isquion, ¿sí? Y de ahí se va al mismo sitio, ¿sí? A la fosa trocantérica. Ahora fíjense que nosotros dijimos que los músculos de la pelvis y de la región posterior del muslo, están inervados por ramas del plexo sacro, ¿sí? Ahora, el obturador externo, recuerden que recién, para que lo podamos ver, yo tuve que sacar los músculos aductores, ¿sí? Saqué el aductor largo, el aductor corto, el pectíneo, ¿sí? Que también tienen función de aducción. Son músculos que están en la región medial, ¿sí? del muslo. Entonces el obturador externo tiene la misma inervación que estos músculos, ¿sí? Está inervado por el nervio obturador. El nervio obturador es una rama terminal del plexo lumbar, ¿sí? El plexo lumbar le da inervación a la región anterior e interna del muslo,
¿sí? O sea, inerva a los músculos de esta región y de esta región, ¿sí? Y entonces, como el obturador externo es así, está en la parte más medial, ¿sí? Tiene la inervación del nervio obturador, ¿sí? Entonces, el obturador externo es el único músculo pelvitrocanterio que está inervado por el plexo lumbar y no por el plexo sacro, ¿sí? Como el resto de los músculos pelvitrocanterios. Después sigue el gémino superior o gemelo superior. El gemelo superior se inserta en la espina ciática como inserción proximal y tiene como inserción distal la fosa trocantérica también. El gemelo inferior se inserta en la tuberosidad isquiática y tiene como inserción distal también la fosa trocantérica. ¿Cuál es la acción del obturador externo, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior? Son los 4 rotadores externos. Hacen rotación externa o rotación lateral. El músculo obturador interno y gemelo superior, obturador interno, que es este, y gemelo superior, están inervados por el nervio obturador interno. No hace falta que lo anoten, no sé, o sí. Lo que sí tienen que saber que son ramas colaterales del plexo sacro, nervio obturador interno. El músculo obturador externo, ese sí tienen que saber que está inervado por el nervio obturador. ¿Sí? El nervio obturador externo es una rama terminal del plexo lumbar, ¿sí? Es la excepción, el músculo obturador externo. Después tenemos acá el gemelo inferior y el cuadrado femoral, que ellos dos están inervados por el nervio cuadrado crural, que es también una rama colateral del plexo sacro. Entonces, si quieren no lo anoten, sí tienen que saber que es rama colateral del plexo sacro, ¿sí? El gemelo inferior y el cuadrado femoral. El cuadrado femoral, fíjense, tiene inserción en la tuberosidad isquiática y la inserción distal es la cresta intertrocantérica, ¿sí? Fíjense que es más hacia abajo, ¿sí? Entonces, como tiene una inserción más inferior, piensen que cuando se contrae, ¿sí? Lo que va a hacer es llevar el muslo, ¿sí? Hacia adentro, o sea, se contrae y se achica, ¿sí? Acá yo marqué, perdón, la flechita hacia el otro lado, ¿sí? Cuando se contrae, ¿sí? Es decir, cuando se acorta, lo que va a hacer es el fémur llevarlo hacia la línea medial, ¿sí? Hacia una aducción. Entonces, fíjense, el cuadrado femoral, que tiene una inserción más inferior, ¿sí? En la cresta intertrocantérica, ¿sí? Que recuerden que es la cresta que une el trocánter mayor con el trocánter menor, ¿sí? Como tiene esta inserción más inferior, cuando se contrae puede hacer aducción. El piramidal o piriforme tiene una inserción bien superior, como tiene esta inserción superior también el glúteo medio, el glúteo menor y el glúteo medio que se ve acá del otro lado, también ahí en esta zona, pueden hacer abducción, ¿sí? Cuadrado femoral hace aducción, piriforme, glúteo medio, glúteo menor pueden hacer abducción. El glúteo mayor también puede hacer abducción, ¿sí? Perdón, dijo que el cuadrado femoral hace abducción. Hacia adentro, aducción. Ah. Fíjate que está bien abajo. Entonces cuando se contrae es como que cierra, ¿sí? Hace aducción. Ahora el piriforme, glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor pueden hacer abducción. Que se aleje de la línea medial, ¿sí?
Perdón, ¿y la inserción proximal del cuadrado femoral? ¿Cuál era La inserción proximal acá, mira, en la tuberosidad isquiática. tu velocidad isquiática? Después tenemos al glúteo medio, que está acá, pero que queda tapado con el glúteo mayor, ¿sí? Entonces lo voy a agregar, este sería el lado derecho, lo voy a agregar del lado derecho, así lo podemos ver. Medio, derecho. Fíjense, acá agregué el glúteo medio, ¿sí? Del lado derecho. Entonces, glúteo medio, fíjense las inserciones que tiene. Es en el labio lateral. Fíjense, todo eso era la cresta ilíaca, ¿sí? Es en el labio lateral, ¿sí? ¿Quién se inserta en el labio medial? El ilíaco, ¿sí? Entonces, el glúteo medio se inserta en la parte anterior, digamos, del labio lateral de la cresta ilíaca. Acá no llega, pero se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? O sea, tendría que estar más hasta acá, ¿sí? Ahí. Espina ilíaca anterosuperior. Un poquito también pueden encontrar a veces la escotadura innominada. Se inserta en la aponeurosis glútea y en la cara glútea entre la línea glútea anterior y la posterior, ¿sí? Ahí se inserta el glúteo medio. Entonces va, de nuevo. Labio lateral de la cresta ilíaca. Espina ilíaca anterosuperior, a veces escotadura innominada. Aponeurosis glútea. Y en la cara glútea entre la línea glútea anterior y posterior. ¿Sí? Todo eso es la inserción proximal. ¿Cuál es la inserción distal? Cara lateral del trocánter mayor. O a veces, o sea, si lo tienen más especificado en el libro, pueden encontrar cresta oblicua, ¿sí? Que es un rasgo óseo en el trocánter mayor, que es donde tiene inserción el glúteo medio, pero a veces no aparece, a veces aparece directamente cara lateral del trocánter mayor. ¿Qué acciones realiza? Las mismas que el glúteo menor. ¿Sí? O sea, las fibras anteriores hacen rotación interna, las posteriores rotación externa, las medias abducción. ¿Qué inervación tiene? La misma que el glúteo menor y que el tensor de la fascia lata, que son los únicos 3 músculos que pueden realizar rotación interna. ¿Sí? Nervio glúteo superior. Y esa es la inervación del glúteo mediano menor y tensor de la fascia lata. Entonces, si estoy en duda, ¿cuál es la acción de alguno de los músculos pelvitrocanterios? ¿Sí? Rotación externa. ¿Por qué? Porque todos los músculos pelvitrocanterios hacen rotación externa. El glúteo mediano y menor también hacen rotación externa, pero con las fibras anteriores pueden hacer rotación interna. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros músculos que tienen otras acciones? El piriforme puede hacer abducción, ¿sí? Separar el muslo hacia la parte lateral. El cuadrado femoral puede hacer aducción, ¿sí? Llevar el muslo hacia la línea media. El glúteo mediano y menor pueden hacer, además de rotación externa, con sus fibras posteriores, con las fibras anteriores, rotación medial, y con las fibras medias pueden hacer abducción. ¿Sí? El último que nos queda ver de esta, no, bueno, y después el tensor de la fascia lata. De esta región, casi el último, es el glúteo mayor. ¿Sí? El glúteo mayor tiene unas fibras que son más superficiales y unas más profundas. ¿Sí? Estas fibras más superficiales se insertan en la aponeurosis glútea. Fíjense, acá les voy a mostrar, voy a poner así, desvanecer otro.
Fíjense, este es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Que va por adelante del glúteo mayor. Y fíjense que acá lo que se ve rojito es la parte muscular, y esto que se ve acá más nacarado es la parte más tendinosa, ¿sí? Que es la cintilla iliotibial, ¿sí? Tracto iliotibial. Esto hacia acá hacia arriba continúa y forma la aponeurosis glútea, ¿sí? ¿Se ve esto así como más nacarado, más blanquito? Esa es la aponeurosis glútea, ¿sí? Entonces ahí tiene inserción el glúteo mayor y el glúteo medio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nombramos también la aponeurosis glútea? Bueno, es como la continuación de este tracto iliotibial, sí, que llega todo hasta acá, hasta esta zona así. Es como que bordea por debajo la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces esas fibras superficiales del glúteo mayor se insertan en la aponeurosis glútea, en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, en la cara lateral del sacro, coxis, ¿sí? Y las fibras más profundas se insertan, como los otros glúteos, en la cara glútea, ¿sí? Pero el glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el sacro y nos fijamos acá la cara lateral, ¿sí? Fíjense, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Yo acá tendría la línea glútea anterior, la línea glútea posterior, ¿sí? Entonces, por delante y entre medio de la línea glútea anterior y la inferior se inserta el glúteo menor, ¿sí? Ahora, entre medio de la línea glútea anterior y la posterior tiene inserción el glúteo medio. Ahora, por detrás de la línea glútea posterior tiene inserción el glúteo mayor, ¿sí? Eso es los fascículos profundos, ¿sí? El glúteo menor es bien profundo. El glúteo medio tiene alguna parte profunda, o sea, algunas fibras profundas y otras más superficiales, como el glúteo mayor, ¿sí? Que tiene algunas fibras profundas y otras superficiales, ¿sí? Bien, creo que no dijimos la inserción distal. Entonces, fíjense, estas fibras superficiales se insertan en el tracto iliotibial, ¿sí? De la fascia lata. Este es el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Se insertan, fíjense ahí, en el tracto iliotibial, ¿sí? El glúteo mayor se inserta en la tuberosidad glútea, que es el labio lateral de la línea áspera. ¿Se acuerdan el fémur? A ver, pasa que no lo puedo llegar a... No, lo veo acá de afuera. Trocánter. El trocánter, yo tengo en el borde posterior, es la línea áspera, y hacia el lado lateral, que es hacia donde está el trocánter mayor, tengo esta tuberosidad glútea, que ahí es donde se inserta el glúteo mayor, ¿sí? Esa es su inserción distal, entonces. Tracto iliotibial y tuberosidad glútea del fémur, ¿sí? Después nos queda el músculo tensor de la fascia lata. ¿Dónde se inserta? Fíjense, espina ilíaca anterosuperior, cuarto anterior de la cresta ilíaca, ¿sí? Cuarto anterior del borde lateral de la cresta ilíaca, y tiene como inserción distal, fíjense, si yo sigo el recorrido de este tracto iliotibial, tiene inserción
en el cóndilo lateral de la tibia, acá se los marco con azul la tibia para que la vean, ¿sí? ¿Ven la tibia? En el cóndilo lateral de la tibia, que tiene un nombre especial. Ahí, en el cóndilo lateral de la tibia, hay un rasgo óseo que se llama tubérculo de Gerdy, ¿sí? Tubérculo de Gerdy. Ahí es donde se inserta el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Y tiene, o sea, de acá del tracto iliotibial, sale una ramificación hacia el borde lateral de la rótula, así que acá en el modelito 3D no está, ¿sí? Pero sale acá una ramificación hacia el borde lateral de la rótula. Entonces la inserción distal es cóndilo lateral de la tibia, o tubérculo de Gerdy, y borde lateral de la rótula. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, para ver las acciones... no dijimos las acciones del glúteo mayor, que ahora las decimos. Para ver las acciones de los músculos, siempre recuerden que lo que hay que hacer es fijarse cuáles son las articulaciones que ese músculo está atravesando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo acá me fijo. Músculo tensor de la fascia lata, fíjense, nombramos rasgos óseos del coxal y nombramos rasgos óseos de la tibia, ¿sí? Esas son sus inserciones proximales y distales, ¿sí? Entonces, este músculo atravesó la articulación de la rodilla, atravesó la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, como atraviesa esas articulaciones, va a tener alguna implicancia en el movimiento, ¿sí? Ahí, ¿está bien? Entonces, en la articulación de la cadera, fíjense, se los muestro así. Acá está el eje de la articulación, el músculo tensor de la fascia lata está por delante, ¿sí? O sea, todo lo que está por delante hace flexión, entonces va a ser flexión de cadera, ¿sí? Esta, fíjense, lo pongo así en lateral, acá está el eje de la articulación y el músculo está hacia lateral, entonces va a ser abducción, ¿sí? Entonces hace flexión, abducción y hace rotación interna, ¿sí? En la articulación coxofemoral, en cadera. Ahora, en rodilla va a ser flexión y rotación externa, ¿sí? En la extensión, perdón, y rotación externa. Las acciones en la rodilla son al revés que lo que nosotros siempre vemos. ¿Por qué? Porque la rodilla extiende hacia anterior y flexiona hacia posterior, ¿sí? Muevan la rodilla, o sea, fíjense, de mover la pierna, cuando ustedes llevan la pierna hacia anterior, están haciendo una extensión de la rodilla. Llevar la pierna hacia posterior es hacer una flexión de la rodilla, ¿sí? Entonces hacia posterior es flexión, hacia anterior es extensión. Entonces acá, este músculo lo tengo que se inserta por delante de la articulación de la rodilla, entonces hace extensión, ¿sí? Es como claro, es como la excepción a la regla. Uno siempre dice, todo lo que está delante hace flexión, todo lo que está detrás hace extensión. Bueno, pero hay que tener en cuenta cada segmento del cuerpo, ¿sí? En la rodilla es al revés. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el cuádriceps, Sí. que es de la región anterior, se inserta por delante, hace extensión, es el principal extensor de rodilla. Lo mismo el tensor de la fascia lata, ¿sí? Así que ojo con eso porque uno siempre tiende a, bueno, está anterior, hace flexión, pero en la rodilla es al revés, ¿sí? Entonces hace extensión y rotación externa, ¿sí? Eso entonces con los músculos pelvitrocanterios. ¿Cuál era la inervación? Nervio glúteo superior, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho. El que nos faltó decir las acciones es del glúteo mayor, ¿sí? El glúteo mayor, fíjense, es un músculo posterior, hace extensión, rotación externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene inserción, como dijimos, en el tubérculo, perdón, en el labio lateral acá de la línea áspera, ¿sí? O en la tuberosidad glútea, así que es el mismo rasgo óseo, ¿sí? Es bien lateral. Las fibras inferiores, se los voy a mostrar aquí. Las fibras inferiores, cuando se contraen, pueden llevar el fémur hacia adentro, ¿sí? Hacia la aducción. Las fibras superiores, cuando se contraen, ¿sí? Pueden llevar al fémur hacia la aducción.
¿sí? Eso fíjense, o sea, yo tengo esto acá. Si yo estoy tirando de acá, ¿sí? Que sería el caso de, por ejemplo, glúteo menor, medio, o del piramidal o piriforme, ¿sí? Que tiran de la parte superior del trocánter mayor. Imaginemos que este es el fémur. Acá tengo trocánter mayor, acá tendría el trocánter menor. ¿Sí? El trocánter mayor es bien lateral. Si yo tiro de acá, fíjense cómo se va hacia allá. ¿Sí? Sería hacia la abducción. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, con el glúteo mayor, ¿sí? Que tiene inserción en la parte lateral, entonces hace abducción. Ahora, si yo tiro de esta parte más interna, fíjense que se va hacia el otro lado, ¿sí? Hacia la aducción. Entonces, por ejemplo, acá no sé si lo llegan a ver, el cuadrado femoral, que tiene inserción en la parte más inferior, ¿sí? Del fémur, ¿sí? En la cresta intertrocantérica, ¿sí? En la cresta intertrocantérica, o las fibras inferiores del glúteo mayor, pueden hacer aducción, ¿sí? Hacia adentro, aducción. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O seguimos con el otro grupo muscular? Me quedaron claras un par de cosas. ¿Querés que repitamos alguna cosa? No, 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 que digo que justamente que ahora me quedaron más claras un par de cosas con ese ejemplo que diste recién. Bueno, porque eso es importante, tratar de, o sea, no aprenderse todo de memoria, sino tratar de deducir, ¿sí? El movimiento que van a generar los músculos. ¿Por qué? Porque después ustedes, o sea, la realidad es, rinden este cuatrimestre de anatomía y las cosas que uno aprende de memoria, después uno se las olvida. Las cosas que uno razona, no. ¿Sí? Entonces hagan el ejercicio de tratar de pensar, ¿sí? El porqué de ciertas cosas, de encontrarle la lógica, de verle, digamos, qué beneficio tiene que los músculos estén así, ¿sí? Qué movimiento en conjunto pueden realizar. Por ejemplo, lo que vimos recién, ¿sí? Los músculos pelvitrocanterios, ¿sí? Todos que tienen esa dirección bien así transversal y que generan todos rotación externa. ¿Por qué? O sea, de vuelta, ahí les muestro esto de acá. Si yo tiro acá, esta sería la parte anterior, y lo que yo tengo acá en verde, la parte posterior, ¿sí? Si yo tiro de acá, de atrás, ¿sí? Desde este borde, o sea, fíjense, tiro de acá y me va a ir hacia aquel lado, ¿sí? O sea, rotó hacia la rotación externa, ¿sí? Si yo tiro desde acá. Sí. Entonces, por eso, fíjense, todos estos músculos que tienen inserción acá en el trocánter mayor, ¿sí? Como vienen desde atrás, o sea, yo acá mi dedo lo estoy poniendo de la parte posterior, ¿sí? Se ve, o sea, ahí lo tapa porque viene de atrás. Si yo tiro de acá, gira hacia afuera, hacia la rotación externa, ¿sí? Y por eso todos estos hacen rotación externa, porque están desde la parte posterior, ¿sí? Por ejemplo, Sí. glúteo menor o glúteo medio, que son así como que están más en abanico, pero llegan al trocánter mayor, ¿sí? ¿Cuáles pueden hacer rotación externa? Solo los que vienen de atrás. Por eso son estas fibras. Las fibras que vienen de adelante, y no, si yo tiro de acá de adelante, rota para el otro lado. ¿Se ve? O sea, si yo tiro de acá, se va hacia el otro lado, hacia la rotación medial, Rotación rotación interna. interna. ¿Está bien? Ahora, si yo tiro de atrás, rotación externa. Está bien tirando desde acá. Ahora el otro, las fibras anteriores tiran de acá adelante, hacen rotación medial. ¿Sí? Entonces, tratar de entender eso hace que, bueno, vos el día que te olvidaste la parte de memoria, y bueno, ves acá las inserciones, ¿sí? Volvés a agarrar el libro de anatomía, ves las inserciones y podés deducir, ¿sí? O sabés, bueno, cómo trabajar ciertos grupos musculares. ¿Está bien? Y no por memoria, decir, bueno, me enseñaron que tengo que hacer tal ejercicio para el cuádriceps, me enseñaron que tengo que hacer tal ejercicio para el glúteo. Bueno, no, fíjate las inserciones que tiene, fíjate la acción que tiene ese músculo y ponete a analizar a ver si ese ejercicio que vos estás dando realmente sirve para ese músculo, o además de ese músculo estás ejercitando otro, o estás ejercitando otro mucho más que el que vos querés ejercitar, sí, a veces. ¿Está bien? Entonces, traten de por ahí de estudiar usando esto, ¿sí? De relacionar o de buscarle la lógica para que les sirva después a ustedes el día de mañana para su trabajo, ¿sí?
Después vamos a ver, si terminamos con esto, pasamos al otro grupo, ¿sí? Fíjense, vimos hasta acá, tienen como siempre los esqueletos para ustedes hacer el dibujo de los músculos, sí que eso les recomiendo que ustedes lo hagan, porque les sirve para ir afianzando, ¿sí?, los rasgos óseos y las inserciones musculares. Tienen dibujitos de músculos para que ustedes identifiquen, ¿sí?, qué músculos son. Y después tenemos de nuevo un grupo de músculos, ¿sí?, para completar lo mismo, ¿sí?, inserción proximal distal, la acción y la inervación. Músculos de la región anterior de la pierna, como habíamos dicho recién, anterior de la pierna y parte interna del muslo están inervados por el plexo lumbar. Región anterior del muslo, dije la pierna, perdón, es anterior del muslo e interna del muslo, ¿sí? ¿Cuál es el músculo de la región anterior del muslo por excelencia? El cuádriceps, ¿sí? Entonces ya sé que va a estar inervado por el nervio femoral, que es la rama terminal del plexo lumbar, ¿sí? Nervio femoral. El cuádriceps tiene 4 porciones, ¿sí? 4 músculos son. El vasto intermedio, vasto medial, vasto lateral y el recto femoral, ¿sí? Entonces vamos a poner acá cuádriceps femoral, ¿sí? Entonces ahí me agrega, ¿sí?, ya los 4 músculos. Entonces fíjense, el vasto intermedio es el que es más profundo, ¿sí? O sea, si yo miro así, veo recto femoral, vasto medial, vasto lateral, ¿sí? Medial el que va más interno, lateral el que va hacia lateral. Este es el recto, ¿sí?, el recto femoral. Y más profundo, fíjense que yo lo giro y lo veo acá, este es el vasto intermedio, ¿sí? La inserción distal, fíjense que los 3, ven que ahí se ve por azul, sí que va más profundo. La inserción distal de los 4 vientres estos musculares es la misma, ¿sí? Los 3 llegan a la base de la rótula, ¿sí?, a través del tendón del cuádriceps, y llegan por prolongación del ligamento rotuliano a la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Esa es la inserción distal. ¿Está bien? Ahora, cada uno de estos músculos tiene una inserción proximal. El vasto intermedio que se ve ahí, que es el más profundo, se inserta en la cara anterior, media y lateral del cuarto superior del fémur, ¿sí? Cara anterior, media y lateral del cuarto superior del fémur. Cara anterior y lateral, dije media, no tiene, la cara medial no, cara anterior y lateral del cuarto superior del fémur, ¿sí? Ese es el vasto intermedio. Ahora, el vasto medial y vasto lateral se van a insertar en la línea áspera, ¿sí? El vasto lateral en el labio lateral de la línea áspera, el vasto medial en el labio medial de la línea áspera, ¿sí? Ahora, el vasto medial se inserta entonces en el labio medial de la línea áspera y además en la línea intertrocantérica. ¿Se acuerdan que la línea intertrocantérica es la línea que une el trocánter mayor con el trocánter menor? ¿Sí? Entonces ahí en esa línea intertrocantérica tiene inserción el vasto medial. Labio medial de la línea áspera y línea intertrocantérica. El vasto lateral se inserta en la cara anterior del trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera. Cara anterior del trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera. ¿Sí? Fíjense cómo envuelven todo el fémur, ¿sí?, y llegan hasta la línea áspera, ¿sí? La línea áspera, recuerden que es el borde posterior, ¿sí?, del fémur. ¿Cuál es la inserción del recto femoral? La inserción proximal. Fíjense, tenemos la cabeza recta que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. ¿Se ve ahí? Espina ilíaca anteroinferior. Y tenemos una cabeza refleja
que se inserta en el surco supraacetabular. En el coxal tenemos el acetábulo, y acá por encima hay un surco que se llama surco supraacetabular, ¿sí? Ahí tiene inserción el tendón recurrente, el tendón reflejo del recto femoral, ¿sí? Surco supraacetabular. Inserción distal, ya dijimos, ¿sí? Base de la rótula y termina en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuál es la acción? Bueno, en rodilla hace extensión, es el principal extensor de rodilla, ¿sí? Extensor de rodilla. En la cadera, fíjense que el único de estos 4 músculos que atraviesa la articulación de la rodilla es el recto femoral, que hace flexión. Flexión de cadera, extensión de rodilla. Entonces, si me preguntan acción general del cuádriceps, flexión de cadera, extensión de rodilla. Ahora, si me preguntan, ¿qué acción tiene el vasto medial? Solo extensión de rodilla. ¿Qué acción tiene el vasto medial o el vasto intermedio? Solo extensión de rodilla. No cruzan la articulación de la cadera. ¿Sí? ¿Se ve? Fíjense, el único que atraviesa la articulación de la cadera es el recto femoral. ¿Sí? Es el único que tiene acción en la cadera. Si me preguntan del cuádriceps en general, puedo decir la acción de cadera. Ahora, si me preguntan de alguno de los otros, ¿sí? Vasto medial, vasto intermedio o lateral, solo hacen extensión de rodilla. Está inervado por el nervio femoral. Después viene el músculo sartorio. No sé qué hora es, si tenemos 10 minutos. ¿Sabes? El músculo sartorio es el músculo que se llamaba antes el músculo, o sea, se llama así por el sastre, ¿sí? Por el costurero. Y para entender las acciones, a ver, acá yo no llego a ver porque esto tiene como mucho zoom, ahí. Esta es la acción que produce el sartorio. ¿Se llega a ver ahí? ¿Se nota? No? Ahí. ¿Se ve? Acá, fíjense, en cadera hace, fíjense, flexión, abducción y rotación externa. Yo me estoy mirando la parte interna del muslo. ¿Sí? Flexión, abducción y rotación interna. En rodilla, flexión y rotación interna. ¿Sí? Flexión y rotación interna en rodilla, flexión, abducción y rotación externa en cadera. ¿Sí? Esas son las acciones del sartorio. Eso les muestro así porque ustedes, o sea, para acordarse la acción que tiene, se ponen en esa posición y ya solo les va a salir las acciones. ¿Sí? Flexión, abducción, rotación externa en cadera, flexión y rotación interna en rodilla. ¿Sí? ¿Cuáles son las inserciones? Espina ilíaca antero-superior, ¿sí? Se los pongo así de costadito, fíjense, espina ilíaca antero-superior, y la inserción distal cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Cóndilo medial de la tibia. Es uno de los músculos de la pata de ganso. ¿Cuáles son los músculos? ¿Por qué es pata de ganso? Porque es así. Ahí en el cóndilo medial de la tibia llegan 3 músculos. Uno de la parte anterior, que es el sartorio, otro de la parte media, que es el gracilo recto interno, y otro de la parte posterior, que es el semitendinoso. ¿Sí? Entonces llegan los 3 ahí al cóndilo medial de la tibia y se forma como una patita. ¿Sí? Entonces, bueno, se los muestro después cuando los vamos viendo, pero acá, para que vayamos completando como querían ustedes con el orden de la guía, ¿sí? Ahí. Acá van a llevar los 3, ¿sí? Este llega de adelante, hay otro que llega del medio y otro que llega de atrás, ¿sí? Sartorio, gracil y semitendinoso son los 3 de la pata de ganso, ¿sí? Que llegan acá. Los 3 tienen en rodilla la misma acción, ¿sí? Flexión y rotación interna. Entonces eso también está bueno saberlo, porque yo sé que los 3 músculos de la pata de ganso en rodilla hacen flexión y rotación interna, ¿sí? Los 3 hacen flexión y rotación interna. ¿Cuáles son los 3 de la pata de ganso? Sartorio, gracil y semitendinoso. Entonces ahí ya sé la acción, ¿sí? ¿Cómo sé la acción? Porque sé la acción que hace el sartorio, ¿sí? Poniéndome en esa posición. Veo la acción que hace en la rodilla y sé la acción de los otros 2 músculos, ¿sí? En esta parte del muslo, como dijimos,
tenemos la inervación, así como en el brazo, antebrazo, nosotros los dividíamos por regiones, acá también. Parte anterior y medial del muslo está inervado por el plexo lumbar, ¿sí? Región anterior por el nervio femoral, o sea, el cuádriceps, el sartorio, que son de la región anterior, están inervados por el nervio femoral. Hay un aductor que es bien anterior, que es el aductor largo, ¿sí? Que es bien anterior, que ese también está inervado por el nervio femoral. ¿Sí? Ahora, los músculos de la región interna del muslo, que son los que vienen ahora, ¿sí? Los aductores y el gracil, están inervados por el nervio obturador, que es una rama terminal del plexo lumbar. ¿Se acuerdan quién otro estaba inervado por el nervio obturador? Que está acá. ¿Cuál era este, el que tapiza el foramen obturador por el lado externo? El obturador es. Bien, el obturador externo, para verlo, si ustedes se acuerdan, yo tuve que borrar a los aductores, ¿sí? Borré a los aductores porque están en la misma zona, ¿sí? Entonces, los aductores y el obturador externo están inervados por el mismo nervio, el nervio obturador, ¿sí? Que es del plexo lumbar. Y los músculos de la región posterior del muslo, o sea, los que llamamos vulgarmente los isquiotibiales, ¿sí? Que son semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, esos están inervados por el nervio ciático mayor, ¿sí? Que es del plexo sacro, ¿sí? Es una rama colateral del plexo sacro. Perdón, profe, ¿cuál dijo que? Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, los del cuadrito, los últimos tres, estos tres, están inervados por el nervio rama colateral del nervio ciático mayor. ¿Sí? ¿Cuál otro está inervado por ese mismo nervio? El aductor mayor. ¿Por qué? Porque es posterior. Ahora vemos las inserciones, ¿sí? Pero les digo así para que ustedes sepan cómo resumir e integrar, ¿sí? Se los muestro rápido, quedan pocos minutitos. Pongo los músculos, se los muestro rápido, después cualquier cosa ven el video y lo ven más lento, ¿sí? Para anotar, ¿sí? Hacer las cosas que ustedes quieran, ¿sí? Pero no quiero, o sea, sí ven, llegamos a ver los músculos, ¿sí? Entonces voy a poner los aductores, aductor corto, aductor largo y aductor mayor del lado derecho, ¿sí? Entonces miremos los tres aductores, ¿sí? Aductor largo, aductor corto y aductor mayor, ¿sí? Se los muestro así de perfil, fíjense, hago zoom, el aductor largo viene bien anterior, después sigue el aductor corto y después viene el aductor mayor, ¿sí? Entonces, la inserción proximal arranca el aductor largo, que es el más anterior, en el ángulo y tubérculo del pubis. El aductor corto, que le sigue un poquitito más posterior, el aductor corto va cuerpo del pubis y rama isquiopubiana, ¿sí? Aductor mayor va tuberosidad isquiática y rama isquiopubiana, ¿sí? Entonces fíjense, de anterior a posterior, aductor largo, corto y mayor, ¿sí? Aductor mayor, tubérculo y ángulo del pubis, aductor largo, tubérculo y ángulo del pubis, aductor corto, rama isquiopubiana, aductor mayor, tuberosidad isquiática y rama isquiopubiana, ¿sí? ¿Cuál es la inserción distal? El aductor largo se va al labio medial de la línea áspera, ¿sí? Acá pasa que quedó tapado con el aductor mayor, pero va al labio medial de la línea áspera. El aductor corto va ¿se acuerdan que hacia arriba la línea áspera se divide en tres? ¿Sí? El aductor largo va al labio medial, el aductor corto va a la rama media, ¿sí? De esa trifurcación, y el aductor mayor se va a la rama lateral,
de la línea áspera, ¿sí? De esa trifurcación. ¿Está bien? El aductor mayor, además de ir a esa rama de trifurcación lateral de la línea áspera, se va, fíjense acá, en el fémur, está el tubérculo del aductor, ¿sí? Que está del lado medial. ¿Bien? ¿Cuáles son las acciones? En cadera los tres obviamente hacen aducción. Si tienen el nombre de aducción, hacen aducción. Ahora, ¿qué pasa? El aductor largo y el aductor corto, que son bien anteriores, fíjense, atraviesan la articulación de la cadera por adelante. Entonces hacen flexión. El aductor mayor, como es posterior, hace extensión en la cadera. ¿Sí? Aducción los tres, flexión el aductor corto y largo, extensión el aductor mayor. ¿Sí? El aductor mayor, como es bien posterior y se inserta acá en la tuberosidad isquiática, tiene la misma inervación que los que llamamos isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, porque se insertan también acá en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces el aductor mayor tiene esa doble inervación, nervio obturador como los aductores y nervio, una rama colateral del nervio ciático mayor como los isquiotibiales, ¿sí? Me falta el gracil, que no lo tengo acá. El gracil, ahí se ve, ¿sí? Acá se ve, fíjense. El gracil es otro de los músculos de la pata de ganso que tiene inserción, fíjense, en el pubis y se inserta en el cóndilo medial de la tibia, ¿sí? ¿Cuál es la acción en cadera? Se los muestro así, está en la parte anterior, entonces hace flexión y aducción, y en la rodilla tiene la misma acción que hace flexión y rotación medial, ¿sí? Porque va al cóndilo medial. ¿Cuál es el otro de la pata de ganso? Tenemos acá de este lado el sartorio, el gracil, y me falta el semitendinoso, ¿sí? Que lo voy a poner del lado izquierdo. Semitendinoso del lado izquierdo. Semimembranoso del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense, acá me quedó el semitendinoso, ¿sí? Que es el otro que forma la pata de ganso. Fíjense, acá quedó sartorio, semitendinoso. Ah, bueno, el gracil lo puse del otro lado, pero van así, ven, 1, 2 y 3. Entonces por eso se forma la pata de ganso, si van los tres al cóndilo medial, ¿sí? De la tibia. Fíjense, semitendinoso va tuberosidad isquiática y ligamento sacrotuberoso, y se va inserción distal, cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Las acciones que tienen cadera, extensión, ¿sí? Y en rodilla, flexión y rotación medial. El semimembranoso, fíjense, va a la tuberosidad isquiática y tiene como inserción distal, va a la parte posterior, ¿sí? Del cóndilo medial de la tibia. El tendón reflejo va a la parte anterior del cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Lo veríamos así, de este lado. Y tiene un tendón recurrente que va al ligamento popliteo oblicuo, que si se acuerdan de la clase pasada es el ligamento que refuerza la cápsula, ¿sí? Por la parte posterior. La acción que tiene el semimembranoso es hacer extensión y aducción en la articulación coxofemoral, y en rodilla flexión y rotación interna. ¿Por qué? Porque va al cóndilo medial, ¿sí? Ahora el bíceps femoral, que es el último que nos falta, femoral, cabeza corta y larga, ¿sí? Bíceps femoral, fíjense, cabeza larga y cabeza corta, ¿sí? La cabeza larga, fíjense que va a la tuberosidad isquiática, y la cabeza corta se va, tiene como inserción proximal la rama lateral de la línea áspera, y tiene como inserción distal, fíjense, el ápice, ahí en la cabeza del peroné, y cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Entonces acá, como está del lado externo,
en la rodilla hace flexión, pero en lugar de rotación medial como hacen los otros músculos isquiotibiales, hace rotación externa, ¿sí? Porque está en el lado lateral. En cadera hace extensión, porque es posterior, ¿sí? Y están inervados por el, recuerden, rama colateral del nervio ciático mayor, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya vimos todos los músculos, tienen de nuevo como siempre, ¿sí? Los dibujitos del esqueleto para que ustedes completen con los músculos y los músculos para identificar, ¿sí? Cuáles son. Tienen también el flexo lumbar para completar, ¿sí? con los nervios y bueno, una serie de preguntitas ¿sí? Para que vayan haciendo, integrando conceptos, ¿sí? Bueno, ahora vienen 2 semanas ¿sí? de receso y después la clase siguiente vamos a tener la última